Bueno, Pedro San Llorenti, secretario adjunto de ADUM y secretario de Finanzas de CONADU, muchísimas gracias por recibirnos. Queríamos conversar respecto de una breve evaluación que se viene haciendo de las medidas de fuerza, de esta continuidad en la no aceptación de la ley por parte del gobierno nacional y además se conmemoró el pasado jueves un segundo aniversario de la gran marcha que se realizó por la educación universitaria. Bueno, sí, realmente, bueno, estamos muy enfrascados en nuestras actividades, pero es bueno hacer un parate y una evaluación. Yo diría que, por un lado, las medidas, sobre todo las que tomamos al comienzo de ese paro de una semana del inicio de las clases, realmente fue más que contundente. O sea, vimos parar sectores en la Universidad de Mar del Plata, y eso mismo comentan otros compañeros, compañeras de distintas universidades, que también pasó, es decir, de gente que no estaba habitualmente, no la contábamos en esas medidas de fuerza. Obviamente hay distintas evaluaciones del motivo. Uno es el punto al que estamos llegando, de tan bajo que hemos caído. En algunos casos, como es el caso de la facultad nuestra de Ingeniería y algunos sectores vinculados a la investigación en otras facultades que no estaban acompañando en anteriores ocasiones los paros, parecería ser que, como es prácticamente su único sustento la actividad como docente, investigador de la universidad, y tienen cargos de dedicación exclusiva, bueno, evidentemente no pueden llegar a fin de mes y dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Eso fue más o menos manteniéndose en la siguiente semana, que hicimos medidas de fuerza, y luego creo que también fue inteligente esa medida de las carpas, de hacer clases públicas, de estirar el tiempo durante el mes de abril como para ver si pasaba algo. Y vaya si pasó, que digamos, en ese lapso fue que la Cámara en lo contencioso administrativo resolvió no darle la razón al gobierno nacional en su apelación, por lo que resolvió el juez de primera instancia, y obliga al gobierno nacional a pagar lo que dice la ley de financiamiento universitario. Bueno, y lo que estamos transitando ahora es, además de esa decisión de incumplir la ley por parte del gobierno, un intento, yo digo que son manotazos, porque están sacando noticias falsas en estos días, con hechos que ocurrieron hace un mes o más, cuando presentaron una ley que después no tenían los votos para tratarla. Es como que hacen un poco de ruido para que todos estemos con una preocupación de que no están dispuestos a pagar y siguen estirando y demás, cosa que en la práctica es cierto, pero es más cierto por una decisión del área económica del gobierno, decir yo no quiero pagar esto, no lo quiero pagar, que una cuestión que deviene de las acciones como la que presentaron, por ejemplo, ante la Corte Suprema. Sabemos que no tiene efectos suspensivos sobre lo que ya se resolvió con anterioridad, y todo el mundo sabe que ni los argumentos que esgrimen, que los pusieron para el primer juez, que es que, por ejemplo, les piden a los cortesanos, a los miembros de la Corte, que se abstengan de opinar porque son docentes universitarios. Bueno, ya sabemos que... Ya hay antecedentes en eso. Y ya la Cámara dijo que no era un motivo suficiente para el juez. A ver, no tiene sentido ese punto, pero eso no lo resuelve. Ellos dicen, no deberían expedirse ustedes, deberían ser con jueces que ustedes nombren y qué sé yo, y que no cumplan con esa cuestión. Bueno, eso es parte del humo, diría yo, que están tratando de vender. Y lo otro es el propio recurso extraordinario. Ya la Corte Suprema se ha expedido en innumerables ocasiones diciendo, yo no tomo recursos extraordinarios en cautelares. Por lo tanto, vuelva. A ver, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Depende de la voluntad política de la Corte. Por ejemplo, una marcha universitaria puede acelerar esa decisión, porque si ya lo vienen resolviendo siempre, es
ellos saben que decir eso mismo que vienen diciendo siempre acelera un montón de cuestiones y de demandas por parte de la comunidad de la universidad, de las autoridades, de los sindicatos, etc. Pero bueno, estamos en este momento en el que el gobierno hace todo lo posible para no cumplir con la ley, estira, manda bombas de humo en la prensa, y nosotros, con la idea de continuar con el plan de lucha para el caso que no cumpla la ley. Ese plan de lucha implica, entre otras cosas, una nueva semana de paro, del 27 al 30 de abril, y vamos a volver a juntarnos. ¿Por qué nos tenemos que juntar? Nos tenemos que juntar porque pareciera ser que finalmente hay un principio de acuerdo entre las autoridades de las universidades, los sindicatos o federaciones de docentes, la federación no docente, la FUA, para realizar una nueva marcha federal universitaria, y tentativamente se está hablando del 14 de mayo como una fecha posible para que esa movilización se lleve a cabo. Obviamente también depende de si el gobierno hace algún movimiento en el sentido de pagar o no, porque la idea es con esa marcha forzar de manera definitiva el pago de la ley de financiamiento. Ahora, como bien decías, la ley fue votada 4 veces, pasa a una primera instancia judicial por su no aplicación, la cual sale favorable al pedido de la ley, ¿no? Lo que la ley establece, un segundo fallo en segunda instancia, y ahora apelan ante la Corte Suprema, pero no tiene un carácter suspensivo respecto de los efectos de la ley. Es decir, que tendría que estar pagando el Poder Ejecutivo o enviando los fondos o dar las señales del envío de fondos. ¿Por qué eso se viene prorrogando y nadie inicia alguna medida judicial o política? Estamos en lo que nos corresponde, porque lo podrían hacer distintos actores, desde las autoridades de las universidades, que hay más de 50, pero cerca de 50 universidades que son las que presentaron la demanda, que salió favorable para que la ley esté vigente y demás. ¿Qué le corresponde a los sindicatos, a las federaciones? Les corresponde hacer el pedido formal de la paritaria y la transferencia de estos fondos, diciéndoselo al gobierno, diciéndoselo a la ministra de Capital Humano Petovelo o a alguna representación gubernamental, y acto seguido empezar a cumplir los plazos que tanto la Constitución y otras leyes dicen, que es que si incumplen en este tiempo, se puede presentar una demanda penal contra el jefe de gabinete por el incumplimiento de una ley que está mandado. Recién estaba mirando en el teléfono que ya hay un borrador de lo que sería la carta de todas las federaciones docentes y la no docente pidiendo paritarias de la manera formal, y justificando o fundándolo tanto en las leyes previas, que son la 23.929 y para nosotros también la 24.185, son las leyes que regulan las paritarias en el Estado, y para los docentes nacionales esas dos leyes fueron reglamentadas como decreto 1007/95 para las negociaciones paritarias en las universidades nacionales, y a raíz de eso es que pudimos tener el convenio colectivo. Entonces, estoy citando lo previo, pero a la vez cito esta ley de financiamiento universitario, que tiene un nuevo elemento. El artículo 5 dice que cada 3 meses deben convocar a paritarias. Entonces digo las dos cosas juntas, y bueno, si no incumplís, también puedo accionar de distintas maneras. Ojalá el gobierno recapacite, pero no pareciera ser que es el estilo de este gobierno, no lo ha sido en estos 2 años, y nunca te convoca a dialogar. ¿Por qué ahora? Bueno, están apretados, pero ¿por qué nos convocaría a dialogar ahora? Es obligación y corresponde quizás preguntarte por un aniversario del convenio colectivo de trabajo. De hecho, cuando te invitábamos al programa era
justamente para hablar del contexto actual, pero en el marco de ese convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo lo ves luego de transitada toda esta etapa, los distintos gobiernos que han pasado y que se dio la aplicación de ese convenio colectivo con sus inminentes y las próximas consecuencias y las de hoy? Bien, el otro día estuve reflexionando sobre algo que ocurrió, y es que la decisión de nuestra federación, la CONADU, de hacer el primer boceto, el primer borrador de articulado con desarrollo, o sea, no solo títulos, sino tener un desarrollo para cada uno de esos títulos, para decir, estos son los derechos que querríamos que estén consagrados para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras docentes universitarios. Eso fue después de que en el año 1993 la CONADU obtuviera la personería gremial. Es decir, teníamos la posibilidad, la capacidad de firmar un convenio colectivo, y además se habían sancionado estas dos leyes que cité antes, que son las que regulan las paritarias en el Estado y para la docencia nacional. Entonces dijimos, bueno, legalmente estamos habilitados. Ahora, hacer un convenio no es sencillo, pero bueno, por lo menos tengamos un proyecto. Lo tuvimos. Llevó 20 años tener el convenio colectivo. Ahora, tener esa herramienta en ese momento era como el horizonte de Benedetti. En el 2004 parecía que había un gobierno que reinstauraba las paritarias, y nosotros lo que hicimos en esa oportunidad fue actualizar el borrador que teníamos del convenio colectivo. En un congreso también de la CONADU, teniendo en cuenta eso que habíamos votado y que habíamos escrito en esa paritaria de 1998, con la perspectiva de en algún momento volver a discutir. Recién pudimos en 2010, o sea, pasó el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Cristina, para empezar a discutir el convenio colectivo de trabajo, y ahí nos llevó 4 años esa discusión. Y ahí recién se produce esa que llamamos la firma, y que conmemoramos el 16 de abril de 2014, donde se firma el último acta correspondiente al capítulo preuniversitario del convenio colectivo, y con eso se completa el conjunto de actas que conforman el convenio colectivo. Y bueno, obviamente después lo que vino, una vez que un año después salió el decreto que lo homologa, es instrumentar ese convenio en lo máximo posible en las universidades nacionales. Hoy es una pelea que todavía está, en muchos lugares no se ha avanzado mucho. Sí se ha avanzado con artículos como el 73, que es el de cómo hacer los concursos para los docentes interinos que tenían más de 5 años de designación, 5 años o más en ese momento. Bueno, eso en algunos lugares no está. En otros lados se ve que el problema reapareció, porque vuelven a aparecer nombramientos interinos que ya llevan más de 5 años y no hay concursos por delante. Pero bueno, es parte de nuestra tarea. Hoy, si tenemos algo que decir, es que ya hay temas nuevos que debieran ser incorporados a ese convenio. El tema de las licencias, han aparecido algunas que las tenemos, por ejemplo, aquí en Mar del Plata, que en el resto del país no están. En otro caso, apareció la modalidad virtual para el dictado de clases, y solo estuvo regulado durante la pandemia. Hoy vemos que la virtualidad o la manera de dar de manera remota las clases está presente, pero nadie controla qué es, ni qué significa, ni cuáles son los derechos y deberes de un docente dando clases, y en muchos casos se lo hace con las designaciones normales y habituales de los cargos que eran preexistentes. Por lo tanto,
ahí hemos escrito bocetos, borradores, ahí en Rosario avanzaron en un acuerdo local para regular ese tema, y así podríamos seguir. Hay muchos temas nuevos que hoy podríamos discutir en una paritaria, en la cual en muchos casos no se requieren necesariamente fondos extra, en algunos casos sí, podríamos rediscutir el tema de los adicionales, etc. Y en ese caso, bueno, es lógico que un gobierno que quisiera formara parte de esa paritaria y pudiera proveer o decir hasta cuánto podría proveer de fondos para discutir determinados temas. Porque como vos decís, no todo tiene que ver con los fondos, muchas veces tiene que ver con las voluntades de las gestiones de las universidades, en donde el ministerio haría las veces de mediador para llegar a un acuerdo. Sí, haría más del tradicional Ministerio de Trabajo, que dice, bueno, yo soy un árbitro entre dos partes que se están poniendo de acuerdo. Hay algunas conversaciones muy incipientes que indican que en esta gestión del SIN, y a sabiendas de que tenemos todas estas dificultades económicas, podríamos tener algún tipo de discusión paritaria con la representación de los rectores para discutir algunos de estos temas. Bueno, ojalá se dé, yo creo que las tenemos que empujar, las tenemos que impulsar. Estamos muy apremiados por el salario, porque hemos caído mucho y hoy prácticamente estamos hablando de que hemos perdido 7 sueldos más o menos en lo que va de estos 2 años y medio, y hoy es como que ya caímos tanto que cada 2 meses se agrega un sueldo más. O sea, estamos casi y estamos en el casi 40% del valor que tuvimos en octubre de 2015 como salario, como poder adquisitivo. Realmente no hemos vivido una situación como la que estamos atravesando, y eso está generando condiciones muy complejas porque hay muchos docentes que resuelven dedicarse a otra cosa o dedicarse a su profesión, el que lo puede hacer y sabe que con unas horas de su estudio, de su lugar de trabajo como ingeniero, abogado, médico, arquitecto, etc., va a tener un mejor pasar que dando clases en la universidad y recibiendo un salario por el cual prácticamente no paga los gastos de movilidad para llegar a la universidad y volver a su casa. Pedro Sanguinetti, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes.